Vivimos en una era en la que hablar se ha convertido casi en una obligación constante. Nos sentimos impulsados a compartir todo lo que pensamos, sentimos y hasta lo que planeamos hacer, como si permanecer en silencio fuera algo incorrecto. Sin embargo, en medio de todo este ruido, hay una habilidad que se está perdiendo: el silencio estratégico. Mientras la mayoría se apresura a expresar sus intenciones y justificar sus acciones, aquellos que realmente entienden el juego del poder saben cuándo callar. No cualquiera sabe cuándo guardar silencio, pero este puede ser un recurso invaluable. El silencio estratégico no es solo la ausencia de palabras, sino una forma de protección, una forma de observación. Es el tipo de silencio que se convierte en una poderosa herramienta en las manos de quienes saben utilizarlo. Pensadores como Maquiavelo, un filósofo y estratega político del Renacimiento, comprendieron este concepto a la perfección. Él entendió que, a veces, hablar menos es la jugada más astuta. Porque, al final, quien permanece callado no solo observa desde una posición más segura, sino que tiene más libertad para actuar que aquel que no para de hablar y revelar sus intenciones. En su obra más conocida, El Príncipe, Maquiavelo dejó muchas lecciones sobre el poder y el liderazgo. Sin embargo, lo que muchas personas no logran ver son sus ideas más valiosas, aquellas que no dijo abiertamente, sino que dejó implícitas entre sus líneas. Comprendió que hablar es como subir a un escenario, mostrando exactamente lo que uno quiere que los demás vean, mientras que el silencio preserva lo que realmente importa, ocultando las cartas más valiosas. Él escribió que las personas comunes son aquellas que se dejan llevar por las apariencias, que se impresionan con lo que ven y oyen, mientras que aquellos que dominan el arte del silencio mantienen su realidad oculta, a salvo de miradas curiosas. En tiempos como los nuestros, donde cada rincón de nuestras vidas se exhibe en las redes sociales, aquellos que saben mantener su silencio se convierten casi en sabios. No solo se protegen a sí mismos, sino que además logran lo que otros que no callan no pueden. Ganan ventaja y libertad, mientras que algunos aún se apresuran a explicar lo que desean. Los que guardan silencio ya están obteniendo lo que quieren, sin ruido, solo con estrategia. En la época de Maquiavelo, hablar demasiado podía costar la vida. Bastaba con decir una palabra equivocada para ser desterrado o incluso ejecutado. Hoy en día, el escenario ha cambiado, pero el peligro de la sobreexposición sigue existiendo, aunque se ha transformado. Hablar en exceso puede abrir grietas, revelando debilidades y poniendo en riesgo planes que, de haber sido guardados en secreto, habrían tenido éxito. Maquiavelo decía que las personas están más influenciadas por lo que ven que por lo que sienten. Esta afirmación sigue siendo válida hoy en día, pues la mayoría juzga por las apariencias y por lo que se muestra. Quien habla sin cesar está cediendo demasiado, está exponiendo su ser y perdiendo su ventaja. Cada palabra dicha es un compromiso, un vínculo. Cuando hablas de lo que planeas hacer, te atas a esos planes, y si en algún momento decides cambiarlos, parecerás débil o inestable. Pero, si mantienes silencio sobre tus intenciones, conservas la libertad total para actuar, adaptarte o cambiar de rumbo sin tener que rendir cuentas a nadie. Este arte de guardar silencio no es solo una cuestión de evitar hablar, sino de saber cuándo hablar y cuándo callar para no perder nuestra ventaja. La clave no está solo en lo que se dice, sino también en lo que se omite. Al final, quien sabe cuándo callar es quien realmente tiene el poder de dirigir su destino. Hablar en exceso revela cómo funciona tu mente, y eso puede convertirse en una desventaja significativa. Cuanto más explicas, más muestras tus limitaciones y tus patrones de pensamiento. Esto proporciona munición a cualquiera que quiera adelantarse a ti, manipularte o incluso sabotearte. Maquiavelo hizo una observación brillante sobre este tema. Él dijo que la mejor manera de medir la inteligencia de una persona, especialmente la de un gobernante, era observar cuidadosamente a las personas que elegía para rodearse. A través de esta observación, se podía detectar cuán estratégico era realmente cada individuo, ya que las personas que hablan demasiado, que se exponen todo el tiempo, ya dejan claro su juego antes de siquiera entrar en él. En cambio, aquellos que saben mantener en silencio lo que piensan y sienten, conservan la ventaja. Este tipo de silencio es poderoso porque, al no revelar todo, se conserva la libertad de actuar sin ser fácilmente anticipado o manipulado. En el mundo laboral o en las relaciones comerciales, mostrar menos es una estrategia eficaz. Dejar a los demás en la oscuridad crea un espacio donde puedes moverte con total libertad, tomando decisiones sin tener que dar explicaciones. Cuando sientes la necesidad de justificar cada paso, pierdes ese aire de autoridad que es tan crucial para mantener el respeto.
Maquiavelo tenía una frase que, aunque difícil, es sumamente precisa: es más seguro ser temido que amado. El miedo, desde una perspectiva estratégica, proviene de la distancia respecto a lo que no se comprende completamente. Cuando un líder intenta explicar todo, justificar cada decisión o compartir todas sus dudas, pierde esa capa de respeto. Se vuelve demasiado accesible, demasiado predecible, y las personas comienzan a verlo como alguien común. Y lo común, por más capaz que sea, rara vez impone respeto en cualquier ámbito, ya sea en una empresa, en una relación o en una negociación. Aquellos que están constantemente hablando pierden impacto, mientras que el misterio y la ambigüedad generan una imagen mucho más fuerte que cualquier discurso. El silencio bien aplicado se convierte en una armadura que protege y proyecta poder. Es claro y evidente en el día a día. Piensa en ese colega que siempre tiene algo que decir en cada reunión, opina sobre todo, incluso cuando el tema no tiene nada que ver con él. Con el tiempo, la gente deja de tomarlo en serio. Lo mismo ocurre con esos amigos que publican hasta los más mínimos detalles de su vida en las redes sociales. Se vuelven predecibles y pierden ese toque de misterio que los hacía interesantes. Ahora, observa al negociador que no soporta el silencio, y al instante, empieza a hacer concesiones solo para llenar el vacío. Él mismo pierde su ventaja y la pone sobre la mesa. Lo mismo le ocurre al líder que responde a cada crítica, intentando justificar cada acción en lugar de mostrar firmeza. Al hacerlo, le da protagonismo a los críticos y disminuye su propia autoridad. Si Maquiavelo estuviera aquí hoy, vería con claridad la obsesión moderna por la transparencia y la comunicación constante. Diría: esto no es autenticidad, es ingenuidad estratégica. Al final, estás dándole poder a quienes ni siquiera lo han pedido, mostrando tus cartas sin obtener nada a cambio. El silencio que Maquiavelo defendía no era la ausencia de palabras por timidez o miedo. Era una decisión consciente, una estrategia refinada. Lo más interesante es que no solo habló de un tipo de silencio, sino de 3 formas distintas, cada una con un propósito muy claro. El primero es el silencio de observación. Este se produce en el momento en que entras en una conversación o situación y prefieres escuchar antes de decir algo. Esto es sabio. El segundo tipo de silencio es el que se usa para actuar rápidamente, pero solo después de haber escuchado todo lo necesario. Mientras que el tonto habla sin pensar, revelando sus cartas sin saber qué está pensando la otra persona, el estratega permanece callado, observando, recolectando información. Así, permite que los demás se expongan, muestren sus debilidades, revelen sus deseos. Solo entonces, basado en lo aprendido, decide cómo actuar. Este tipo de silencio genera una ventaja enorme. Es un principio viejo pero cierto: en una negociación, quien habla primero pierde. Esta regla aplica también en relaciones, disputas, juegos. Quien escucha más, entiende mejor, mientras que quien anuncia su estrategia con antelación, muchas veces se sabotea a sí mismo. El segundo tipo de silencio, según Maquiavelo, es el que construye autoridad. Él comprendió que el poder no solo viene de lo que haces, sino también de lo que los demás piensan que eres capaz de hacer. Esto tiene todo que ver con lo que decides no decir. Maquiavelo usó una metáfora clásica: el príncipe debe ser como el león y la zorra a la vez. La zorra tiene astucia para evitar trampas, mientras que el león tiene fuerza para enfrentar a los enemigos. La astucia de la zorra también está en saber cuándo hablar y cuándo callar, porque hablar demasiado puede disminuir, no aumentar, tu autoridad. Cuando un líder habla poco, solo lo necesario, sus palabras adquieren peso. Las personas escuchan con más atención, porque saben que si decide hablar, es porque tiene algo verdaderamente importante que decir. El silencio, entonces, se convierte en una forma de crear una presencia imponente, un poder reservado, que deja claro que el líder sabe cuándo callar y cuándo hablar. Respeto profundamente al líder que elige cuándo responder y cuándo guardar silencio, en lugar de justificar cada acción frente a cada crítica. La constante necesidad de justificar todo lo que haces solo transmite inseguridad. Quien siempre habla está en modo defensivo, siempre intentando demostrar algo. Sin embargo, el líder que sabe cuándo permanecer callado, el que no tiene que justificar sus pasos, está mucho más en control de la situación. Este tipo de líder destaca no por hablar constantemente o de manera grandilocuente, sino por su capacidad para saber que cada palabra tiene un costo y que, a veces, el silencio es la respuesta más poderosa. La autoridad no se construye a través de la cantidad de palabras que se dicen, sino de la precisión con la que se habla. Este es el verdadero secreto,
hablar solo cuando sea estratégicamente necesario, cuando sea ventajoso. Dejar que el silencio haga su trabajo. El impacto real proviene de esa contención y confianza silenciosa que, poco a poco, conquista a todos a su alrededor. Es en esa calma, esa serenidad en medio del ruido, donde se construye una presencia que es imponente, casi misteriosa. El tercer tipo de silencio es probablemente el más poderoso de todos, el silencio que mantiene la ambigüedad. Este es un silencio que no te posiciona de manera clara, sino que permite que cada persona vea lo que quiere ver. Algunos proyectarán esperanza, otros imaginarán amenazas. Y en esta zona gris, tú ganas tiempo, libertad y control. Maquiavélico entendió que, si tienes que elegir, es mejor ser temido que amado, porque el temor nace del misterio. El silencio te permite agradar a diferentes lados sin comprometerte completamente, sin declarar tus intenciones. Los políticos hacen esto todo el tiempo, hablando de una manera que cada elector interpreta de acuerdo con sus propios deseos. Lo mismo ocurre en las negociaciones, donde los verdaderos negociadores saben cómo mantener una visión clara, pero dejando fuera los detalles, no porque estén mintiendo, sino porque es una forma de inteligencia estratégica. A menudo, dar todas las respuestas de inmediato puede ser más debilitante que fortalecedor. El silencio, en este contexto, no es un truco para engañar, sino una forma de prevenir que la claridad llegue en el momento equivocado. Porque, seamos honestos, cuando te apresuras a explicar demasiado, te quedas atrapado en una versión de ti mismo que puede no reflejar quién eres realmente en el futuro. Maquiavélico lo dijo sin rodeos: la política no tiene que ver con la moral. En términos simples, para actuar de manera efectiva, a veces es necesario mantener abiertas las puertas y no hablar de todo. El silencio estratégico mantiene tu flexibilidad intacta y te protege de la trampa de exponerte antes de tiempo. Es en esos momentos cuando te comprometes con algo y luego te das cuenta de que necesitas cambiar, pero no puedes hacerlo sin parecer inestable. El silencio preserva tu libertad de elección, lo que lo convierte en un recurso valioso, porque te da espacio para actuar en el momento adecuado sin tener que justificar cada paso. Además de las ventajas estratégicas, el silencio tiene un impacto psicológico profundo. Afirma Maquiavélico que las personas se mueven más por sus necesidades inmediatas que por la lógica. Y quien entiende esto puede usar el silencio como un espejo, dejando que los demás se rebelen sin necesidad de presionarlos. Es tan efectivo que incluso los interrogadores profesionales lo utilizan como herramienta. No hacen preguntas directas, simplemente permiten que el silencio cree incomodidad, y en ese momento, la persona comienza a hablar más de lo que habría dicho si fuera cuestionada. Este mismo principio se aplica en las negociaciones. ¿Quién puede soportar el silencio? Quien no tiene prisa por llenar cada pausa con palabras, generalmente gana, porque quien habla mucho acaba cediendo primero, haciendo concesiones solo para romper el incómodo momento. El que resiste el silencio, que observa y espera, gana una posición de fuerza. Esta dinámica también es evidente en la forma en que se lleva a cabo la comunicación. La persona que habla primero o que habla demasiado suele ser vista como alguien que busca aprobación, que necesita validación de los demás. En cambio, quien habla poco y elige con cuidado sus momentos para expresarse proyecta la imagen de alguien seguro, de alguien que lidera. Maquiavélico fue claro al respecto: es mejor ser respetado por lo que no dices que ser juzgado por cada palabra innecesaria en reuniones, conversaciones difíciles o disputas. Aquellos que saben cuándo callar en el momento adecuado cambian completamente la dinámica de la situación, logrando el control de manera casi imperceptible. Además, hay un detalle que muchos subestiman: el silencio crea una especie de aura mística que amplifica tu poder. Cuando hablas poco, los demás comienzan a notarte de manera más seria. Es como si tu presencia pesara más, como si cada gesto o palabra tuviera un significado oculto. Maquiavélico dijo que las personas generalmente juzgan más por lo que ven que por lo que hacen, es decir, se impresionan más por lo que perciben que por lo que realmente es. Aquellos que constantemente explican lo que piensan, lo que sienten, lo que planean hacer, se vuelven previsibles, comunes. En cambio, quien sabe elegir con cuidado lo que mostrar y lo que guardar mantiene un cierto misterio. Y ese misterio es lo que hace que los demás piensen que saben más de lo que realmente saben. No se trata de engañar, sino de proteger una imagen fuerte, una imagen que es, en última instancia, un recurso de poder real. Todo esto se hace aún más evidente cuando observamos a los líderes en acción. El líder que siente la necesidad de explicar cada detalle de su pensamiento acaba igualándose con el grupo, abriendo tanto su juego que deja de parecer especial. En cambio,
El líder que solo comparte sus decisiones sin exponer todo su proceso interno mantiene una distancia simbólica, y esa distancia genera respeto. Las personas sienten que hay algo en el que no está completamente a la vista, lo que en última instancia eleva su estatus y su poder dentro del grupo. La percepción que los demás tienen de ti es una parte fundamental de tu autoridad natural. No se trata de manipular, sino de entender que lo que otros perciben construye tu imagen. Cuanto más entregas de ti mismo, más debilitas esa imagen de fuerza. El secreto es sencillo, muestra solo lo que es útil y oculta lo que es estratégico. La cultura actual fomenta la idea de que la transparencia es siempre la mejor opción, que debes estar completamente abierto y ser auténtico. Frases como solo sé tú mismo o comparte tu verdad, no escondas nada suenan bien, pero estas ideas bien intencionadas van en contra de lo que Maquiavélico entendió sobre influencia y poder. Él decía que una promesa hecha ayer puede convertirse en una prisión hoy, porque cuando te comprometes con declaraciones públicas, es más difícil retroceder o adaptarte. El mundo moderno ha transformado la transparencia en una especie de obligación moral, como si ser transparente todo el tiempo fuera sinónimo de autenticidad. Pero en realidad, puede ser una trampa. Al intentar parecer auténtico todo el tiempo, terminas dándote demasiado, comprometiéndose con cosas que quizás mañana no tengan sentido. Maquiavélico no defendía la mentira, sino la inteligencia de saber cuándo hablar y cuándo callar. El juego no se trata de engañar, sino de no revelarse innecesariamente. No todo debe ser dicho, y eso es lo que distingue a los estrategas. La trampa de la transparencia aparece en muchos contextos. En el trabajo, cuando alguien comparte un proyecto incompleto, se expone al juicio demasiado temprano, lo que podría haberse evitado. En una negociación, cuando revelas tu posición sin entender primero las limitaciones del otro, ya has entregado parte del juego. A nivel personal, muchos sienten la necesidad de contar todo, compartir sus sentimientos demasiado pronto o confesar errores del pasado que no eran necesarios, o incluso detallar planes futuros que podrían cambiar. Maquiavélico diría que esto no es autenticidad, sino un error estratégico. Está cediendo el control de la situación sin recibir nada a cambio. Quien dice todo, siente todo lo que piensa y expresa todo lo que quiere, se vuelve predecible. Y en este juego, la previsibilidad es igual a vulnerabilidad. Esta forma de pensar desafía completamente las reglas de comunicación actuales. Hoy vivimos en una época donde el valor de una persona parece medirse por cuánto habla, publica o comparte. Confundimos cantidad con profundidad. Sin embargo, quien sigue el camino maquiavélico entiende algo distinto. Hablar no siempre es sobreexpresarse, a veces se trata de extender la mano a un silencio estratégico. Este silencio no es miedo ni inseguridad, es estrategia. Saber que cada palabra tiene un precio y que mantener algunas cosas en silencio puede otorgarte libertad. El comunicador inteligente no lo cuenta todo. Solo comparte lo que tiene sentido en el momento adecuado, sin hablar solo por parecer sincero. Habla cuando se acerca a lo que realmente quiere lograr y guarda silencio cuando no lo hace. Ese simple silencio se convierte en una decisión consciente. No es la ausencia de voz, es como susurrar en medio del ruido. Quien sabe escuchar entiende el poder del silencio. Ahora, ¿cómo aplicar esta estrategia del silencio en la vida cotidiana sin parecer frío o indiferente? La clave no es convertirse en una persona callada todo el tiempo, sino desarrollar la habilidad de hablar solo cuando realmente convenga. La primera técnica es sencilla. Antes de posicionarte sobre cualquier tema importante, escucha. Pero escucha realmente. Haz preguntas en lugar de responder de inmediato. Intenta captar lo que no se dice, lo que hay detrás de las palabras de los demás. Maquiavélico dijo que el león no se protege de las trampas y la zorra no puede defenderse de los lobos. La astucia de la zorra comienza con la escucha. Es sobreabsorber toda la información, estar atento a los señales, y solo entonces actuar. Esta posición es especialmente útil en negociaciones, donde comprender los límites y las prioridades del otro lado es mucho más poderoso que defender tu propio punto de vista. También funciona en el trabajo. Saber lo que motiva a tus compañeros de equipo te da una ventaja antes de abrir la boca. La segunda técnica es cultivar lo que llamamos ambigüedad estratégica. No significa enredar o confundir el propósito, sino evitar dar respuestas definitivas cuando no es el momento adecuado. Deja espacio para adaptarte al cambio sin quedar atrapado en promesas que más tarde podrían convertirse en obstáculos. Maquiavélico recomendaba que el príncipe no se apresurara ni confiara demasiado en las personas, ni actuara impulsivamente.
Esta prudencia le da espacio para maniobrar cuando las circunstancias cambian. En el mundo del liderazgo, esto puede significar declarar tus intenciones de manera general, pero dejando los detalles abiertos, permitiendo ajustes conforme las circunstancias lo exijan. En relaciones personales, esto puede implicar comprometerse con lo que realmente importa, pero manteniendo flexibilidad sobre cómo se alcanzarán esas metas. En contextos competitivos, se trata de mantener tu estrategia protegida mientras el otro lado se expone. La ambigüedad aquí no es falta de claridad, es preservar la libertad de actuar sin tener que rendir cuentas. La tercera, y tal vez la habilidad más poderosa, es aprender a sentirte cómodo con el silencio. La mayoría de las personas tienen una necesidad casi automática de llenar cualquier pausa en una conversación, como si el silencio fuera un error. Pero en realidad, el silencio no es un error. Aprender a abrazarlo, a estar cómodo en esos momentos, te da poder. El que se siente incómodo con el silencio está perdiendo una gran oportunidad. El silencio no solo es una herramienta estratégica, sino también un reflejo de confianza, de control y de habilidad para escuchar lo que realmente está sucediendo a tu alrededor. Exactamente ahí es donde radica la ventaja. Cuando logras mantener el silencio en ese vacío, sin apresurarte a llenarlo, comienzas a controlar el ritmo de la interacción. En una negociación, por ejemplo, al declarar tu posición y luego permanecer en silencio, evitas debilitar tu argumento con explicaciones innecesarias. Este silencio construye una presencia sólida, mostrando que no necesitas justificar todo lo que dices. En un conflicto, escuchar todas las críticas antes de responder no solo demuestra autocontrol, sino que también cambia completamente la manera en que tu respuesta será recibida. En las posiciones de liderazgo, comunicar una decisión con firmeza y sin la necesidad de justificarla transmite confianza. El exceso de explicaciones puede mostrar inseguridad, pero el silencio, en momentos estratégicos, no es ausencia, es una presencia fuerte e imponente. El silencio, de forma inteligente, transmite que no buscas la aprobación inmediata de los demás, sino que la estrategia por sí sola ya lleva poder. Maquiavelo, en su sabiduría, sugería que no se debe intentar hablar demasiado. Por el contrario, hay que saber exactamente cuándo hablar, por qué hablar y qué dejar en el aire. En el juego del poder, no se trata de mantener todo como un secreto oscuro, sino de saber crear un contraste entre lo que se revela y lo que se mantiene oculto. Maquiavelo creía que la mayoría de las personas es fácilmente engañada por las apariencias. Y si el mundo está lleno de personas así, quienes dominan el arte de la revelación selectiva se destacan naturalmente. Tus palabras pesan más porque se usan con sabiduría. Tus decisiones llaman la atención no porque vayan acompañadas de explicaciones interminables, sino porque son estratégicas e intencionadas. Tu influencia crece porque tus acciones tienen más propósito que las de los demás, que frecuentemente hablan sin medir sus palabras. Esta forma de comunicación exige disciplina, una cualidad rara hoy en día. Exige paciencia para escuchar, contención para evitar la prisa y el exceso. Es una visión estratégica que reconoce cuando el silencio es más valioso que cualquier discurso bien estructurado. Y tal vez el aspecto más irónico de esta estrategia sea que los verdaderos maestros del silencio rara vez son reconocidos. La sociedad tiende a prestar atención a quienes hablan alto, a quienes buscan los reflectores. Quien habla demasiado se expone, se pone en el centro de atención. Pero quienes realmente entienden el poder del silencio, los que actúan entre bastidores, conquistan territorios desconocidos. Hacer ruido no tiene efecto sin un impacto real. Muchos buscan atención y resultados, pero los que permanecen firmes, observando y eligiendo con precisión cada palabra que sueltan, son los que en realidad dominan. Maquiavelo es un ejemplo de ello. Su nombre a menudo se asocia con la manipulación y la frialdad, pero en realidad tenía una comprensión profunda de la naturaleza humana y del arte de influir. Sabía que la fuerza y el engaño no siempre son necesarios. A veces, lo que realmente importa es la sabiduría de permanecer en silencio en el momento adecuado. Cuando todos están gritando, quien susurra con intención acaba ganando, pues conquista mientras los demás aún están intentando justificarse. Si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, ayúdame a compartirlo. Juntos podemos alcanzar la meta de 10,000 me gusta en este video. Puedes estar seguro de que, donde sea que estés, siempre estaré agradecido por este simple gesto. Y creo firmemente que este gesto volverá a ti en forma de bendiciones en tu vida. Pensando en esto, estoy convencido de que te va a encantar el próximo video. Así que suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada.
Estoy seguro de que en solo 5 segundos tendrás revelaciones que pueden transformar tu forma de vivir. Y antes de terminar, quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo has buscado tu paz? Tu voz interior es muy importante para mí, y estoy súper emocionado de leer tus reflexiones. Sigamos juntos en este camino de autodescubrimiento, porque esto es solo el comienzo. Hasta pronto. En breve.